Hola a todos, bienvenidos de preguntalalapsicóloga.com. Hoy vamos a hablarles de qué es el estrés. Soy Ana Lorenzo, psicóloga clínica de la salud, psicoterapeuta y neuropsicóloga clínica. Y hoy vamos a hablar de qué es el estrés. Miren, el estrés es una reacción normal, es un mecanismo de protección por el que el organismo trata de responder de forma adecuada a dicha situación. ¿Esto qué significa? Pues síganme que se lo explico paso a paso, detalladamente para que usted lo entienda. Pero primero vamos a saber por quién fue descubierto el estrés. Señores, el estrés fue descubierto por el médico y fisiólogo Hans Say, que nació en Viena, Austria, en 1907 y falleció en Canadá en 1982. El señor Ham empezó a desarrollar su famosa teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de lesiones o enfermedades. Descubrió que pacientes con variedad de dolencias manifestaban muchos síntomas similares, los cuales pues podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para responder al estrés de estar enfermo. Él llamó a esta colección de síntomas síndrome del estrés o síndrome de adaptación general. La palabra estrés significa provocar tensiones o estiramiento excesivo, pero no es hasta la formulación de Hans Say, que le llamó síndrome general de adaptación, ¿sí?, que se basa en las respuestas adaptativas del organismo ante una situación de estrés ambiental distribuida en 3 fases o etapas. Te voy a contar paso a paso en estas etapas todo lo que te he comentado para que lo entienda, ¿sí? Miren, las 3 etapas que él creó del síndrome general de adaptación fue la fase de adaptación o resistencia, la primera fase de reacción, de alarma y la fase de agotamiento. Vamos a ver con más detalle la primera fase, la fase de reacción de alarma, que es cuando el cuerpo detecta el estresor o el problema. Imagínense que a usted le llegan con un problema, con el problema que sea. Pues su hijo sufre un accidente, ya eso ahí nos empezamos a preocupar, empiezas a dar miedo, ay, si se muere mi hijo, empezamos a ponernos ansiosos, ¿sí? Y entonces ante la percepción de una posible situación de estrés, que es la noticia que usted ha recibido, pues el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico, ansiedad, inquietud, ahí empieza pues a inquietarse, a preocuparse, sí, porque le ha llegado un problema. Empieza a generar tensiones, que es lo que es el estrés, ¿sí? Tensiones de corriente eléctrica, que más adelante vamos a ver qué es esto, que los predisponen para enfrentarse a la situación estresante. Es decir, esta fase es de problemas que se nos presentan, los estresores que van llegando, los problemas. Entonces, en ese momento que recibimos esa mala noticia o buena noticia, ¿sí?, porque el estrés lo podemos generar tanto puede ser por noticia positiva como negativa. Entonces, se estimulan las glándulas pituitarias y las glándulas suprarrenales, ¿sí?, las pituitarias que están en el cerebro y mandan el mensaje a las glándulas suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan las defensas del organismo, ¿sí? Por ejemplo, pues, principalmente que es el cortisol, una de ellas. Si la situación de tensión continúa, se alcanza la segunda fase. O sea, esta fase la siguiente fase es la fase de adaptación o resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es cuando el cuerpo reacciona ante el estresor o el problema?
¿sí? Nos han dado la noticia de que mi hijo sufrió un accidente, pues reaccionamos. Aquí en esta fase, pues reaccionamos, buscamos solución, pues hablamos con nosotros mismos, no pasa nada, tranquilo, ha sufrido un accidente, pero esto se va a solucionar, ¿sí? Empezamos a buscarle solución al problema, calmadamente, ¿sí? Ha pasado esta reacción, ¿sí? Pero empezamos a buscarle solución. Entonces, esta fase supone pues la fase de la adaptación, como lo que he dicho. Nos adaptamos a la situación o el problema estresante, ¿sí? Buscando solución. ¿Mm? Entonces, en ella se desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y de comportamientos. ¿Sí? Si finalmente no se produce una adaptación, ¿sí? Si no se produce una adaptación, si no nos adaptamos a buscar la solución, pues hay una disminución de la resistencia general del organismo, una disminución del rendimiento de la persona, un descaimiento, ¿sí? Menor tolerancia a la frustración, ¿sí? O presencia de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y también de carácter psicosomático, ¿sí? Como el dolor de espalda, vértigo, dificultades para respirar, taquicardia y dolores en las articulaciones, extremidades, dolores estomacales y abdominal, entre otros. Todo esto se produce, señores, en una situación normal, pero si nos alargamos en el tiempo, con esta situación van a permanecer todos estos síntomas psicosomáticos, ¿sí? Entonces se produce una debilidad corporal. Los problemas psicosomáticos se refieren a la expresión de los problemas emocionales, ¿sí? Por medio de los síntomas físicos, ¿sí? Y se presentan algunas de las enfermedades psicosomáticas más comunes como la fibromialgia, colon irritable, vértigo, cefalea, insomnio, ¿sí? Entonces, también surgen trastornos dermatológicos, problemas que van saliendo en la piel, como el estrés que influye en la psoriasis, dermatitis seborreica y eczema. Todas esas cosas que van saliendo en las pieles, se va cayendo el pelo si no le vamos dando un buen manejo en esa fase. ¿Sí? En esa fase es para dar un buen manejo, pero vienen estas sintomatologías, señores, y las alargamos en el tiempo. Es normal que pasen toda esta sintomatología, pero si la alargamos en el tiempo, viene la tercera fase, señores, que es la fase de agotamiento. ¿Sí? Por su duración e intensidad empiezan a agotarse la defensa del cuerpo y surgen graves problemas. Si la fase de resistencia, que es la segunda fase, fracasa, ¿sí? Y no nos adaptamos allí en aquella fase y resolvemos el problema, ¿sí? Es decir, si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, ¿sí? Se entra a la fase de agotamiento, ¿sí? Donde los trastornos fisiológicos, psicológicos, psicosociales, señores, tienden a ser, pues, crónicos e irreversibles. Sin una exposición continua a una situación de estrés crónica, la resistencia de nuestro cuerpo está en peligro. Si no hay una exposición continua, estás en peligro, señores. Entonces decía Hansai que cuando una persona pasa por un periodo largo de estrés patológico sin buscar solución, empieza a enfermar en el año siguiente, y si continúa sin buscar solución, puede fallecer. Y esto es la cadena de estrés, señores. Esto es lo que ustedes escuchan comúnmente por ahí, que le llaman cadena de estrés. Un estrés normal, ¿sí? Adaptativo, no te causa ningún problema. Pero esa cadena de estrés que llevamos por largo tiempo, ¿sí? Recibiendo problemas, recibiendo estresores, preocupándonos, sin buscarle solución, sin relajarnos,
pueden llevarnos, señores, a perder la vida. Podemos fallecer, ¿sí? Y estos estudios que llevó a cabo el señor Say fueron probados en laboratorios. ¿Mm? Entonces, señores, no espere a más tiempo. Es momento de cuidarte. Porque no hay salud sin salud mental. Busca ayuda. En el consultorio psicológico, pregúntale a la psicóloga online. Tenemos un tratamiento, terapia, con psicoterapia, muy bueno para tratar el estrés patológico. Así que recuerde, respete para que le respeten y no permita que nada ni nadie le intoxique su felicidad. Sígame en el próximo vídeo que le cuento las causas principales del estrés patológico, que esto es muy importante saberlo. Así que sígame y hasta la próxima.